A mis 68 años, una aprende a reconocer cuando un regalo viene envuelto en cariño, y cuando viene envuelto en intención. Y aquel viaje a Groenlandia, con todos los gastos pagados, no venía envuelto en amor. Venía envuelto en silencio. Un silencio espeso, frío, igual que los glaciares que iba a visitar. Pero para entender cómo terminé allí, con las manos entumecidas por el viento polar y un guía que me sonreía demasiado, tienes que retroceder conmigo unas semanas. Hasta el día en que mi hijastra, Camila, cruzó la puerta de mi casa con un brillo extraño en los ojos y un sobre blanco entre las manos. Mamá, me dijo, sé que has pasado por mucho. Te mereces descansar. Te compré un viaje increíble, a Groenlandia. La palabra Groenlandia cayó en mi sala como un cubo de hielo derretido. Camila jamás me había regalado ni un llavero. ¿Y ahora, un viaje de lujo? ¿Un paquete que solo ver el precio ya hace doler el corazón? Suspiró, se llevó una mano al pecho, y sus ojos se llenaron de lágrimas que parecían ensayadas. Papá siempre quiso que viajaras, susurró. Y desde que él murió, no quiero que te sientas sola. Yo asentí. Le tomé la mano. Y aún así, algo dentro de mí se tensó, como un hilo al borde de romperse. Camila nunca fue mala conmigo. Pero tampoco fue buena. Fue, correcta. Distante. Una sombra educada en los almuerzos familiares. Después de la muerte de Eduardo, mi esposo, su actitud cambió. Me visitaba más. Me hablaba más suave. Traía flores. Galletas. Un afecto repentino que me resultaba sospechoso. Pero, a mi edad, uno acepta las migajas que la vida le da. Y yo acepté ese viaje. 3 semanas después, estaba subiendo a un avión rumbo al lugar más frío que mis huesos iban a conocer jamás. Lo que no sabía era que ese mismo viaje había sido planeado para congelar algo más que mis manos. Groenlandia es hermosa, de una forma cruel. No te recibe, te engulle. El viento corta como cuchillas finas. La nieve cruje bajo tus botas como hueso antiguo. Y el cielo. Dios mío, el cielo es un océano blanco que te hace sentir tan pequeña como un punto perdido. Yo creía que iba a un descanso, un escape de la ciudad, de la soledad que me dejaba la viudez. Pero desde el primer día sentí esa punzada. Una presencia que me observaba. Nils, mi guía turístico, era un hombre alto, rubio, de ojos azules tan pálidos que parecían hielo recién formado. Tenía una sonrisa amable, demasiado amable. Como quien sabe algo que tú no. Siempre estaba cerca. Demasiado cerca. Señora Valeria, me decía, aquí los glaciares son impredecibles. Siempre camine detrás de mí. No querríamos un accidente. La palabra accidente la repetía con una ligereza que me arañaba la piel. Pero aún así, yo sonreía. A mis 68 años, aprendí a sonreír incluso cuando estaba oliendo peligro. 3 días pasaron sin mayor problema. Auroras boreales. Caminatas en el hielo. Silencio blanco. Todo perfecto, demasiado perfecto. Hasta que, en la noche del 4.º día, recibí una llamada desde Madrid. Era el hospital. Mi amiga de toda la vida, Ángela, había empeorado. Un derrame cerebral. Me pedía. Si pudiera venir, me dijeron. Ella insiste en verlo. No lo dudé. Llamé al aeropuerto. Tomé el primer vuelo disponible. Preparé mis cosas, subí al taxi. Nils me miró extrañado, casi preocupado, pero no dijo nada. Y así, en menos de 8 horas, estaba nuevamente en casa. Lo que no sabía era que había llegado justo a tiempo para escuchar cómo planeaban mi muerte. Entré con mis maletas aún en la puerta. La casa estaba silenciosa. Demasiado silenciosa para ser mediodía. Escuché una voz en la cocina. La voz de Camila. El guía va a hacerlo parecer un accidente, decía con naturalidad, como si hablara del clima. Se resbaló en el hielo, cayó, se congeló. Todo perfecto. Sentí que el aire me abandonaba. Me quedé quieta. Invisible. Luego escuché una risa que reconocí enseguida, la de Diego, su esposo. ¿Y estás segura?, preguntó él. ¿Podemos confiar en ese tipo? Le transferí 70.000 euros, respondió ella. Créeme, hará exactamente lo que prometió. 70.000. Mi corazón se apretó. Mi hija política había pagado más por mi muerte que lo que mi esposo y yo gastamos en nuestra boda. Diego suspiró. ¿Y si ella sospecha? ¿Cómo va a sospechar?, respondió Camila, con esa voz suave que ahora sonaba como veneno. Es una vieja sola. Nadie va a preguntar demasiado. Nosotros lloraremos, daremos entrevistas, diremos que murió haciendo lo que amaba. Rieron. Y entonces algo en mi interior se quebró. No de dolor, de ira. Mantuve la respiración. Retrocedí un paso. Luego otro. Salí de la casa sin hacer ruido. El viento de Madrid me golpeó la cara. Pero yo ya estaba hecha de hielo. Caminé.
Me perdí entre calles que conocía desde siempre. Y mientras lo hacía, repetía esas palabras una y otra vez: muy bien, Camila. Muy bien, cariño. A ver quién sobrevive a esto. Porque lo que ellos no sabían, era que yo no era una víctima. Ni una mujer débil. Ni una anciana indefensa. Había pasado toda una vida trabajando en urgencias. He visto morir gente con los ojos abiertos. He visto a personas mentir, manipular, destruir. Sé cómo reconocer el mal. Sé cómo anticiparlo. Y sé, sobre todo, cómo protegerme. Cuando regresé a casa esa noche, sonreí. Y supe exactamente qué iba a hacer. Esa noche, cuando crucé nuevamente el umbral de mi casa, hice exactamente lo contrario a lo que cualquiera esperaría de una mujer que acababa de descubrir que su hijastra había pagado por su muerte. No lloré. No grité. No confronté a nadie. Simplemente, actué. Porque cuando has vivido casi 7 décadas, aprendes algo fundamental: las guerras se ganan antes del primer disparo. Y esa guerra ya había comenzado. La casa estaba impecable. Camila y Diego no estaban. Habían dejado flores sobre la mesa del comedor y una nota escrita con una cursiva perfecta: bienvenida de nuevo, mamá. Esperamos que hayas disfrutado Groenlandia. Te queremos. ¡Qué ironía! Las flores olían a celebración anticipada, la celebración de mi muerte. Me serví una copa del champaña francés que habían dejado sobre la encimera, otro gesto sospechoso, porque jamás gastaban dinero en mí, y me senté en mi sillón rojo, el que Eduardo compró para nuestro aniversario número 20. Respiré hondo. Permití que la burbuja fría resbalara por mi garganta mientras ordenaba mis ideas una por una. No era la primera vez que tenía que pensar rápido para salvar una vida. Pero esta vez, la vida era la mía. Primer paso: verificar que lo que había escuchado no era producto del cansancio ni de mi imaginación. Sentí un temblor involuntario en las manos, pero lo ignoré. Tomé mi teléfono y marqué el número del lodge donde me había hospedado en Groenlandia. Buenas tardes, soy Valeria Santos. Quisiera confirmar la excursión privada del viernes con el guía Nils Andersen. Un silencio breve. Luego, la recepcionista respondió: la excursión está confirmada, señora. Su hija ya pagó todo con anticipación. ¿Desea hacer algún cambio? Mi estómago dio un vuelco. El hielo que había sentido en Groenlandia ahora estaba dentro de mí. Sí, dije, obligando a mi voz a sonar calmada. Quiero cancelarla. Emergencia familiar. Como desee. Haremos el reembolso a la tarjeta utilizada. Tarjeta utilizada. La de Camila. La misma que habría usado para pagar mi asesinato. Colgué lentamente. La copa de champaña estaba a medio terminar, pero ya no me sabía igual. La dejé sobre la mesa y caminé hacia mi dormitorio. Allí, entre el aroma suave de lavanda y los recuerdos de décadas, sucedió algo que no esperaba. No sentí tristeza. Sentí claridad. La clase de claridad que solo llega después de un terremoto emocional. Una calma terrible, útil. Como la que tenía cada vez que un paciente llegaba moribundo y dependía de mis manos. Había trabajado 40 años como enfermera. He visto lo peor. He visto lo que las personas hacen por dinero. He visto cómo una sonrisa puede esconder una serpiente detrás de los dientes. Y si Camila había decidido convertirme en víctima, aprendería lo que significa elegir al enemigo equivocado. Al día siguiente, jueves, la llamé. Mi voz sonó dulce. Demasiado dulce. Camila, mi amor, decidí quedarme más tiempo en Groenlandia. Es hermoso. Y el hotel tenía una cancelación. Regresaré en una semana. Un silencio. Leve. Tenso. Ah, ¿en serio, mamá? Preguntó. Podía imaginar cómo le sudaban las manos. Sí. Quiero aprovecharla a auroras. ¿Y la excursión del fiordo? ¿Sigue confirmada? Ese era su verdadero interés. Confirmar que iba directo a la tumba. Sí, y mentí suavemente. Todo sigue como estaba planeado. Se escuchó cómo soltaba el aire. Alivio puro. Venenoso. Perfecto, dijo con voz tranquila. Por favor, ten cuidado cerca del hielo. Es muy traicionero. No te preocupes, cariño, respondí. Sé cuidarme sola. Y colgué. Mi mano seguía firme. A veces la vida te prepara para batallas que ni sabías que te tocarían. Y yo estaba lista. El viernes por la mañana, mientras Camila esperaba que el guía llamara confirmando mi muerte, yo observaba desde un café de la esquina cómo ella y Diego salían de su edificio. Vestidos de negro. Elegantes. Solemnes. Ya estaban de luto. Por mí. Los seguía a distancia. Ellos tomaron el coche y condujeron hasta el banco en la calle Serrano. Claro. Necesitaban asegurarse de que las cuentas estuvieran listas para vaciarse. Me senté en un café justo enfrente, con vista completa al edificio. Pasaron 2 horas. 2. Cuando finalmente salieron,
Ambos tenían los rostros tensos, preocupados, impacientes. Camila marcaba algo en su teléfono. Diego caminaba con pasos cortos. Parecían esperar una llamada. Mi llamada de muerte. Sonreí. A veces, lo más dulce es ver cómo los villanos se convierten en marionetas de su propio plan. Y yo era la que sostenía los hilos ahora. Camila y Diego salieron del banco caminando con prisa, como dos actores nerviosos antes de salir al escenario. Yo los observaba desde detrás de mi taza de café, invisible para ellos, protegida por el bullicio suave de la terraza. Cada gesto suyo me revelaba más que cualquier confesión, la forma en que Camila no dejaba de mirar su teléfono, el temblor sutil en su mano izquierda, la manera en que Diego apretaba los labios cada vez que no sonaba el móvil. Esperaban un mensaje que confirmara que yo estaba sumergida bajo un bloque de hielo en el Ártico. Pero en vez de un ataúd helado, tenían a una anciana tomando un capuchino y observándolos con la calma de un depredador paciente. Cuando se alejaron por fin, respiré hondo y abrí mi bolso. Entre mis pertenencias, llevaba algo más valioso que cualquier arma, mi libreta de enfermería. Una vieja compañera de batallas, llena de anotaciones, teléfonos útiles, procedimientos médicos, contactos. Y, sobre todo, disciplina. Quien ha trabajado en urgencias toda una vida aprende a pensar como un estratega. A anticipar, a observar, a esperar el momento exacto para actuar. Y ese momento estaba acercándose. Volví a casa después del mediodía. El sol brillaba con fuerza, pero mi hogar, no. Abrí la puerta y lo primero que vi fue una maleta que no era mía, apoyada junto al perchero. Diego había venido. Y efectivamente, allí estaba, sentado en mi sofá, revisando unos papeles. Papeles que reconocí enseguida. Mis pólizas de seguro. Mis cuentas bancarias. Oh, hola, dijo, sorprendido. No sabía que volverías, tan pronto. Sonreí. Una sonrisa serena, que lo hizo tragarse la saliva. Tuve que recoger algo que olvidé, respondí con voz tranquila. Pero no te preocupes, estoy agotada. Subiré a descansar. Sus ojos lo decían todo, miedo, sospecha, incertidumbre. Cuando subí a mi habitación, sentí que mi corazón latía fuerte, pero no de angustia, de adrenalina. Porque ese encuentro había confirmado algo importante, no estaban esperando solo mi muerte. Estaban preparando mi desaparición financiera. Y eso, para mí, fue más insultante que el intento de asesinato. Así que en vez de dormir, abrí mi laptop, encendí mi vieja impresora. Y comencé a redactar. Lo que estaba a punto de escribir cambiaría toda la dinámica del juego. 3 horas después, ya con la casa en silencio, bajé a la cocina y preparé una cena sencilla. Me senté. Y pensé. Había 2 caminos, 1, ir a la policía. 2, manejar esto sola. Pero una cosa aprendí después de tantos años viendo crímenes domésticos transformarse en tragedias mal gestionadas: cuando no hay pruebas, la verdad se evapora. Y Camila era astuta. Fríamente astuta. Yo necesitaba algo mejor que una acusación apresurada. Necesitaba una jugada quirúrgica. Y ya la tenía. Esa noche, tomé mi maleta, la misma que Camila esperaba que nunca volviera a abrir, y comencé a empacarla. No ropa. No abrigos. Documentos. Fotografías. Libretas. Grabadora. Y una lista de contactos que hacían temblar a cualquiera: antiguos pacientes influyentes, abogados, médicos forenses, periodistas de sucesos. Cuando una mujer dedica su vida a salvar vidas, toca muchas puertas. Ayuda a mucha gente. Y esa gente no olvida. Al cerrar la maleta, respiré hondo. No estaba huyendo. Estaba tomando impulso. Fue entonces cuando escuché la puerta principal abrirse. Camila y Diego habían regresado. Y la voz de mi hijastra resonó por el pasillo como un filo helado. Diego, si el guía no llama en 2 horas, le escribo yo. No podemos permitir que ese incompetente nos arruine el plan. Se rió. Un sonido suave, casi dulce, tan dulce como un veneno bien preparado. Yo me quedé quieta, en mi habitación, escuchándolos caminar por la casa como si fuera suya. Camila decía: no te preocupes, amor. Cuando todo termine, seremos libres. Todo será nuestro. Su risa se apagó justo frente a mi puerta. La manija se movió apenas 1 milímetro. Un susurro: ella no puede saber nada, no todavía. Me quedé inmóvil. Mi corazón, firme. Mi respiración, controlada. Luego escuché sus pasos alejándose. Y fue en ese instante cuando una certeza se grabó en mi pecho como fuego: no estoy luchando por sobrevivir. Estoy luchando por vencer. Y a partir de esa noche, la que jugaba no era la anciana. Era la mujer que había pasado toda una vida viendo la muerte de cerca, y que sabía exactamente cómo evitarla. O, si era necesario, cómo provocarla. Esa noche dormí con la puerta entreabierta. No por miedo,
sino para escucharlos. A veces, cuando el peligro ronda tu casa, el silencio es un arma más afilada que cualquier cuchillo. Camila y Diego hablaban en su habitación, creyéndose seguros detrás de la pared. Pero yo había pasado décadas escuchando susurros de pacientes moribundos, confesiones en voz baja, sollozos contenidos. Mi oído sabía reconocer incluso lo que no querían decir. Diego, cálmate, murmuró Camila. Si no ha llamado, es porque lo está haciendo. ¿Y si algo salió mal?, preguntó él. ¿Y si sobrevivió? Ella soltó una risa suave, casi burlona. ¿Sobrevivir? Diego, por favor. Una anciana en un glaciar, sola, en una zona donde hasta los turistas sanos se resbalan. Créeme, no hay forma. Mis manos se cerraron en un puño sobre las sábanas. No era la primera vez que un criminal me subestimaba, pero sería la última. Cuando finalmente sus voces se apagaron y el silencio tomó la casa, me levanté lentamente y caminé hacia la ventana. La noche estaba fría. Una brisa cortante, muy parecida a la de Groenlandia, golpeó mi rostro. Y ahí, bajo esa oscuridad tan familiar, tomé la decisión más importante desde la muerte de Eduardo. Ya no iba a esperar a que intentaran matarme. Ahora yo iba a mover la primera ficha. A la mañana siguiente, me vestí temprano. Un abrigo discreto, un pañuelo en el cuello, zapatos cómodos. Bajé las escaleras despacio. Camila estaba en la cocina, con una sonrisa que habría engañado a cualquiera que no supiera la clase de persona que era. «Mamá», exclamó. «¿Pero, qué haces aquí? Creí que estarías en Groenlandia». Sonreí con dulzura. La dulzura que uno usa para hablar con una serpiente mientras busca un palo. Regresé un momento, cariño. Necesito ordenar unas cosas antes de volver. Margen de maniobra. Confusión. El caos silencioso es la perdición de los manipuladores. Ella intentó disimular el temblor en su mano mientras dejaba la taza sobre la encimera. ¿Volver?, preguntó, fingiendo sorpresa. Pensé que estabas disfrutando tanto. Muchísimo, respondí. Pero hay cosas que una mujer no puede dejar abandonadas. La frase la inquietó. La vi bajar la mirada. Calcular. Recalibrar. Sabía que algo se le escapaba, pero no qué. Perfecto. Salí de casa con mi bolso bien apretado bajo el brazo y caminé hacia la avenida principal. No tomé un taxi, ni el metro. Lo que iba a hacer no debía quedar registrado. Caminé casi 40 minutos, hasta llegar a una iglesia antigua que conocía desde hacía años. Me senté en la última banca. Y esperé. Cuando el reloj marcaba las 10:15, un hombre entró. Alto. Cabello blanco. Piel marcada por el sol. Un rostro severo, pero de ojos honestos. El comisario Barrenechea. Uno de los mejores policías retirados que había pasado por urgencias cuando un paciente suyo recibió 7 puñaladas hace 15 años. Yo le salvé la vida. Él nunca lo olvidó. Se sentó a mi lado sin mirarme. «Te ves distinta, Valeria», dijo en voz baja. «¿Distinta cómo?», pregunté. «Distinta, como alguien que está a punto de iniciar una guerra». Sonreí. Él siempre fue demasiado perceptivo. «Mi hijastra quiere matarme», dije sin temblar. Él no reaccionó con sorpresa. Solo apretó la mandíbula. «Necesito pruebas», respondió. «Las estoy juntando», dije. «Pero necesito tiempo. Y protección. Puedo ayudarte, pero debes ser más lista que ellos». Lo miré fijamente. «Soy más que eso», susurré. «Soy paciente». Él asintió. «Dime qué necesitas». Saqué de mi bolso la grabadora pequeña que había usado durante años para dictar informes médicos, y la dejé sobre la banca entre ambos. «Quiero que me enseñes a hacer lo que tú hacías», dije con calma. «No para atacar, sino para exponer». Sus cejas se levantaron. «¿Hablas de vigilancia discreta?». «Exactamente». Él respiró hondo. «¿Qué tan peligroso es lo que estás enfrentando?». Mis ojos se clavaron en los suyos. «Peligroso como para que yo ya no tenga nada que perder». Hubo un silencio pesado, casi sagrado. Y entonces él dijo lo que yo necesitaba escuchar. «Muy bien, Valeria. Te ayudaré. Pero recuerda esto. Cuando empiezas este tipo de guerra, ya no hay vuelta atrás». Cuando volví a casa, con la mirada más fría de lo que había tenido en años, encontré a Camila sentada en el sillón, fingiendo leer una revista. Trató de sonreír. «¿Todo bien, mamá?». Me acerqué. Me incliné lo justo como para que sintiera mi respiración sobre su oído. «Perfecto», susurré. Ella se quedó helada. Sabía que algo había cambiado, pero no podía descifrar qué. Antes de levantarme, añadí: «Por cierto, cariño, pronto tendremos una conversación muy importante tú y yo». Su rostro palideció. «¿De qué conversación hablas?». La miré a los ojos con una serenidad que la desarmó. «De la verdad». Y me alejé, dejando esa palabra flotando en el aire. «Verdad».
Una palabra que puede destruir familias enteras, o salvar a quienes han sido traicionadas. Y yo apenas estaba comenzando. La casa siempre había sido un refugio. Un lugar donde el olor del café se mezclaba con los recuerdos de Eduardo, donde cada fotografía en la pared mostraba una vida construida con paciencia, sacrificio y amor. Pero desde que Camila entró en ella, la casa dejó de ser hogar. Ahora era un escenario. Un tablero. Un campo de batalla silencioso donde cada movimiento debía calcularse con precisión quirúrgica. Y ese día, al regresar, supe que el juego estaba entrando en una fase más peligrosa. Encontré a Camila en la cocina, sentada en una de mis sillas, la que solía ocupar Eduardo cuando leía el periódico. Mis tazas. Mi mesa. Mi olor. Ella pertenecía a ese espacio tanto como una sombra ajena pegada a una pared antigua. Levantó la vista cuando me vio entrar y mostró esa sonrisa tan perfecta que ya sabía que era puro teatro. «Mamá, ¿podemos hablar?», preguntó con su voz suave, ensayada. Sin dudarlo, asentí. Porque cuando una serpiente se acerca, no se retrocede. Se observa. Se escucha. Se aprende. Claro, Camila. ¿Qué pasa? Ella apoyó las manos sobre la mesa y adoptó su mejor postura de preocupación fingida. Mamá, te veo rara. Distante. ¿Te pasó algo? Sus ojos me estudiaban. Me evaluaban como un médico examinando si el veneno ya había hecho efecto. Yo respiré hondo. Nada. Solo estoy cansada. Ella inclinó la cabeza, analizando cada microgesto como si buscara grietas. ¿Seguro que no? ¿Escuchaste o viste algo que te preocupara?, preguntó con esa cadencia peligrosa. Era la primera vez que lo decía tan directamente. La primera vez que me tanteaba con una pregunta que tenía filo. Supe entonces que el reloj no solo avanzaba, se estaba acelerando. Sonreí. No, Camila. ¿Por qué lo preguntas? El temblor leve en su mano la traicionó. Un temblor casi imperceptible, pero yo había sostenido manos moribundas durante 40 años. Sabía leer un temblor mejor que un polígrafo. Porque te noto, hizo una pausa, inquieta. Yo me acerqué. Me incliné suavemente sobre la mesa. Y la miré con la calma fría que solo las mujeres que han visto la muerte pueden imitar. ¿Por qué habría de estar inquieta?, murmuré. Ella parpadeó. Un solo parpadeo. Corto. Tenso. No sé, susurró. A veces, pienso que necesitas descansar. Que viajar sola puede ser estresante. Ahí estaba. La grieta. El miedo. La duda. Ella no sabía si su plan seguía en curso o estaba desmoronándose. Y la incertidumbre es el peor castigo para un cobarde. Por la tarde, cuando se marcharon, la casa volvió a quedar en silencio. Pero ya no era el silencio habitual. Era un silencio cargado. Denso. Un silencio que susurraba: muévete. Actúa. Aprovecha el hueco. Así que abrí mi maleta. Saqué la grabadora nueva que me había dado Barrenechea. La coloqué en distintos rincones, detrás de un libro grueso en la estantería, debajo del ala de una lámpara, entre el cojín del sillón donde Camila siempre se sentaba. Y luego, hice algo más. Algo que sabía que sería decisivo. Entré en la habitación que Camila ocupaba cuando se quedaba en casa. Revisé sus cajones, sus papeles, sus sobres. Y allí estaba. Un documento impreso, perfectamente doblado. Lo abrí con manos que no temblaban. Era una autorización notarial, para que, en caso de mi fallecimiento, Camila tuviera acceso inmediato a todas mis cuentas. Firmada. Con mi nombre falsificado. Sentí una chispa de furia subir por mi pecho. No miedo. No tristeza. Furia. Porque no solo querían matarme. Querían robarme. Querían borrar cada rastro de mi vida. Doblé el documento con suavidad y lo guardé en mi bolso. Prueba número 1. Pero aún faltaba más. Al caer la noche, recibí un mensaje de un número desconocido. Todo listo para mañana. Verifica pago. El mensaje que debía haber llegado a Camila, pero había llegado a mí. Porque yo, había cambiado la SIM de mi teléfono con otra idéntica que tenía guardada. Sonreí. Un gesto lento, satisfecho. El guía pensaba que aún estaba en Groenlandia. Camila pensaba que debía estar muerta. Y yo, iba a usar ese caos para aplastar su mentira. Respondí: pago confirmado. Sigue el plan. Mis dedos no temblaron. Porque saber lo que tu enemigo planea es una ventaja. Pero hacerle creer que el plan sigue intacto, es poder absoluto. A la mañana siguiente, el sol entraba por mi ventana cuando escuché la llave en la puerta. Camila. La escuché caminar por el pasillo, buscando señales de mi presencia. Me quedé quieta. Inmóvil. Escuchando su respiración acelerada. Entró a mi habitación sin llamar. Yo estaba sentada en la cama, con el desayuno servido a mi lado. Mamá, gritó sobresaltada. No sabía que estabas aquí. La miré con ojos serenos.
Aquí sigo, respondí. Y entonces la vi. La vi derrumbarse por dentro. Una grieta invisible en su máscara perfecta. Porque en su cabeza, yo debía estar muerta. Y sin embargo, ahí estaba. Viva. Desayunando. Respirando. Y sabiendo todo. Camila, dije entonces, con una voz que no había usado en años. Necesito que hoy estés en casa esta noche. Ella tragó saliva. ¿Por qué? Me levanté. Me acerqué a ella. La miré directo a los ojos. Porque hoy voy a contarte algo que cambiará todo. Sus pupilas se dilataron. Su garganta tembló. Y yo, sin parpadear, añadí, y quiero que estés sentada cuando lo escuches. Ella retrocedió un paso, como si hubiera visto un fantasma. Quizás, en cierta forma, lo había visto. Porque la mujer que ellos intentaron matar, ya no existía. La que estaba frente a ella ahora, era mucho más peligrosa. Camila estuvo inquieta todo el día. Yo la observaba desde la ventana mientras fingía leer un libro en la sala. Iba y venía por el pasillo como un animal atrapado, respirando breve, mirando su teléfono cada 30 segundos. Sabía que algo estaba ocurriendo. Sabía que algo no encajaba. Sabía que la muerte que había pagado aún no llegaba. Y cada minuto que yo seguía viva, era un golpe a su conciencia. Un recordatorio de que no se mata sino más a alguien que lleva décadas sobreviviendo a la vida. Pero Camila no era tonta. Era cruel, sí. Calculadora, también. Pero no tonta. Y cuando la gente así siente que pierde el control, se vuelve impredecible. A las 7:14 de la tarde, cuando el sol ya estaba cayendo, escuché cómo se abría la puerta de la calle. Diego entró. Su voz profunda resonó por el recibidor. ¿Llegó la llamada? No, respondió Camila, nerviosa. Algo va mal, Diego. Muy mal. ¿Revisaste tu correo? Todo. Nada. Silencio. Yo los escuchaba desde la escalera, quieta como una estatua. Los dos estaban al borde del colapso. Camila, susurró él. ¿Segura que el guía no sospechó? ¿No dijiste nada raro? Claro que no, respondió ella, subiendo la voz. Le pagué. Le di instrucciones. Todo estaba perfecto. Perfecto. Ella respiraba rápido, como si se ahogara. Diego, por primera vez desde que lo conocí, sonaba realmente asustado. Camila, ¿y si ella? ¿Si ella qué? Explotó. ¿Si sobrevivió? Por favor, Diego. Tiene 68 años, no puede ni. Se detuvo. Algo la atravesó. La duda. La posibilidad. Diego, susurró. ¿Y si volvió? El silencio se volvió tan tenso que podría haberse cortado con una aguja. Y entonces él dijo algo que me heló, y al mismo tiempo confirmó que el miedo les estaba consumiendo la cordura. Si volvió, entonces sabe. Camila gritó. Un grito seco, de desesperación. No. No puede saber. No puede. Ella no escuchó nada. Nada. Yo sonreí, sin que pudieran verme. Ella decía eso. Pero sus ojos, sus gestos, su respiración, todo su cuerpo estaba confesando. Y cuando la mente empieza a derrumbarse, la lengua la sigue. Decidí bajar. Mis pasos fueron lentos, calculados, mientras descendía la escalera. Cada peldaño sonaba como un reloj acercándose al final. Ellos levantaron la vista al escucharme. Verme allí, tan tranquila, tan viva, fue un impacto que no pudieron disimular. La cara de Camila palideció. Diego tragó saliva. Buenas tardes, dije con calma. Camila se levantó de golpe. Mamá, no te escuché bajar, lo sé, respondí. Ustedes estaban ocupados. Ella forzó una sonrisa. Una sonrisa que temblaba en los bordes. Mamá, hoy querías hablar conmigo, ¿verdad? Sí, dije, acercándome despacio. Hoy es un buen día para hablar de verdades. Diego dio un paso atrás. Camila se sostuvo en la mesa. ¿De qué verdades hablas?, preguntó ella, intentando mantener el control. Yo me detuve justo frente a ella. La miré con una ternura que no sentía. Una ternura que usé durante años para tranquilizar a pacientes en pánico. De las verdades que siempre salen a la luz, cuando la muerte está demasiado cerca. Sus ojos se abrieron como monedas. Diego murmuró, ¿qué significa eso? Hice una pausa larga, pesada. Los silencios son armas. Yo sabía usarlas. Significa, continué, que ya no confío en ustedes. Y cuando una persona deja de confiar, empieza a observar. Camila intentó hablar, pero le salió un susurro ahogado. Mamá, ¿qué escuchaste? Ahí estaba la grieta final. No preguntó si escuché algo. Preguntó qué. Le respondí con la misma calma con la que se anuncia un diagnóstico devastador, lo suficiente. Diego apoyó una mano en la pared para no caerse.
Camila retrocedió un paso. Y entonces dije algo que los terminó de quebrar: esta noche, no se vayan a dormir temprano. Tenemos mucho que conversar. Sus respiraciones se entrecortaron. Sus rostros palidecieron. Sus ojos se llenaron del miedo que tanto intentaron sembrar en mí. Y yo, por primera vez desde que Eduardo murió, me sentí poderosa. Porque ellos no sabían que sabía. No sabían que tenía. No sabían hasta dónde había llegado. Y el miedo a lo desconocido consume más rápido que cualquier juicio. Cuando subí de nuevo a mi habitación, escuché cómo discutían en voz baja. Cómo no podían respirar. Cómo se culpaban entre ellos. El pánico los estaba desarmando. Y eso era exactamente lo que yo quería. Porque la caída de una familia no empieza cuando alguien comete un crimen. Empieza cuando el criminal piensa que ha sido descubierto. Y ellos ya estaban cayendo. Esa noche, la casa no respiraba. Estaba suspendida en un silencio tan tenso que parecía sólido, como si las paredes contuvieran el aire a la fuerza. Yo bajé las escaleras despacio, con una calma que no era natural, sino construida. La calma de alguien que ya no huye. Camila y Diego estaban sentados en el sofá, rígidos, con las manos entrelazadas como dos niños escondiendo una travesura demasiado grande. Cuando me vieron, se incorporaron como si hubieran visto a un fantasma. ¡Qué ironía! Para ellos, ya debía estar bajo hielo. Me senté frente a ellos. Con elegancia. Con serenidad. Con toda la autoridad que una vida entera de experiencia me había dado. Bien, dije. Podemos empezar. Camila tragó saliva. Mamá, antes de que digas nada, creo que estás malinterpretando. Camila, la interrumpí suavemente. Si vas a mentir, al menos hazlo sin temblar. Su rostro se contrajo. Diego miró al suelo. La presa temblaba. No porque la atraparan, sino porque la presa no sabía que la cazadora llevaba días afilando los colmillos. No hablé del viaje. No hablé del guía. No hablé del plan. No todavía. Primero quería verlos morder el anzuelo. Saqué lentamente de mi bolso algo pequeño, cuadrado, envuelto en un pañuelo. Lo puse sobre la mesa. Camila frunció el ceño. ¿Qué es eso? Una verdad, respondí. Desenvolví el pañuelo y dejé a la vista el papel doblado. El documento con mi firma falsificada. La sangre desapareció del rostro de Diego. Camila se quedó petrificada. Susurró ella. ¿Dónde? En tu cajón, respondí, sin elevar la voz. Las palabras cayeron como piedras pesadas. Mamá, ¿puedo explicarlo? Perfecto, dije. Te escucho. Una frase tan simple, pero que cayó sobre ella como una sentencia. Camila respiró hondo, buscando aire donde ya no lo había. Yo quise asegurar tus cosas, por si te pasaba algo. Mamá, tú estás mayor, viajas sola, y pensé, así que pensaste que era buena idea falsificar mi firma, completé yo, despacio. Su boca se abrió, pero ningún sonido salió. Diego apretó los puños. Mamá, ¿se puede aclarar? ¿Aclarar qué? Pregunté con calma helada. ¿Qué me quieren muerta? ¡Ay! El golpe. La palabra. La daga que corta el aire. Camila rompió. Yo no dije eso. Jamás querría. Levanté la mano. No me mientas, dije, sin elevar la voz. No hoy. Ella bajó la mirada. Su quijada temblaba. Diego tomó la palabra, intentando recuperar el control. Ese documento no significa nada. Puedes haberlo puesto ahí tú. Sonreí. Claro. Yo falsifiqué mi propia firma. Yo pagué miles de euros a un guía noruego. Yo planeé perderme en un glaciar. Yo organicé todo para culparte. Diego tragó saliva. Mi tono suave lo había acorralado sin necesidad de gritos. Me incliné hacia adelante. ¿Quieren seguir mintiendo, o quieren escuchar lo que tengo que decir? El silencio fue absoluto. Saqué el segundo objeto de mi bolso, mi grabadora. La coloqué junto al documento. Sus ojos se agrandaron. ¿Grabaste qué? Preguntó Camila, con un hilo de voz. Yo mantuve la mirada fija en ella. Lo suficiente. Y entonces, por primera vez desde que comenzó todo, la vi romperse. Mamá, susurró, con la voz hecha trizas. Por favor, escúchame. Pero ya no me interesaban sus súplicas. No su arrepentimiento falso. No su miedo tardío. Ahora hablaba yo. Intentaron matarme, dije con total serenidad. Y fracasar fue su peor error. Diego dio un golpe a la mesa. No tienes pruebas. No todavía, dije. Pero las tendré mañana. La desesperación en sus rostros fue inmediata. Cruda. Real. Entonces dije la frase que los terminó de hundir: esta casa amanecerá muy distinta mañana. Y cuando eso pase, ustedes no van a poder escapar. Camila sollozó. Diego se levantó bruscamente. ¿Qué vas a hacer?
Me puse de pie, mi espalda recta, mi voz firme. Lo que ustedes esperaban que no hiciera jamás, defenderme. Y caminé hacia las escaleras. Despacio, sin mirar atrás. Mientras subía, escuché a Camila llorar en un murmullo desesperado. Y a Diego susurrarle, nos hundimos, tú y yo, nos hundimos. Yo sonreí. Algunas caídas no necesitan empujón. Solo necesitan que la verdad salga a la luz. Y la verdad, estaba a un paso de arrancarles la máscara. Dormí apenas 3 horas. No por miedo, sino por estrategia. A las 5 de la mañana, cuando la mayoría del mundo todavía sueña, la mente humana está más vulnerable. Y yo necesitaba que Camila y Diego estuvieran exactamente así, quebrados, sin defensas, sin control. Bajé las escaleras en silencio. La casa aún estaba oscura, pero mi plan ya brillaba con una certeza feroz. En el comedor, coloqué sobre la mesa 3 objetos: 1, el documento con mi firma falsificada. 2, la grabadora que ya contenía varias horas de susurros y confesiones. 3, una carpeta azul con mi nombre en la portada. La carpeta azul era la clave. La pieza final. La que haría caer todo el castillo de mentiras. A las 6:12 escuché pasos en el pasillo. Camila apareció primero. Pálida. Ojeras profundas. El cabello enredado. Diego llegó detrás, con los ojos rojos de no dormir. Ambos se quedaron congelados cuando me vieron sentada en la cabecera, con una taza de té entre las manos. Buen día, saludé. Ninguno respondió. Sus miradas estaban clavadas en la mesa. Siéntense, ordené con voz suave. Se sentaron como si fueran a juicio. Y lo estaban. Anoche hablamos, comencé, pero hoy, terminaremos. Camila abrió la boca, pero Diego le tocó la mano para que callara. Yo tomé la carpeta azul y la empujé hacia ellos. Ábranla. Camila la abrió con dedos temblorosos. Dentro había copias impresas de mensajes, movimientos bancarios, autorizaciones, e incluso capturas de llamadas recientes. ¿Qué es esto?, preguntó ella, horrorizada. Todo lo que mi abogado recibió esta madrugada. Ella levantó la vista, atónita. ¿Tú, abogado? Por supuesto, respondí. ¿Creías que iba a enfrentar esto sola? Diego bajó la cabeza. La derrota se le notaba en la espalda encorvada. Mamá, escucha, intentó decir. Levanté una mano. No. Ahora hablan solo cuando yo lo permita. La casa temblaba de tensión. La luz del amanecer entraba por la ventana, iluminando la mesa como si fuera un escenario final. Ayer les dije que no tenía todas las pruebas, continué. Eso ya cambió. Camila comenzó a llorar. Mamá, yo no quería, no querías. ¿Qué? Pregunté. ¿Matarme? ¿Robarme? ¿Borrar mi vida? Fue un error, susurró ella. Me reí. Y mi risa fue tan fría que incluso a mí me sorprendió. No, Camila. Un error es mezclar sal con azúcar. Lo que tú hiciste tiene nombre: intento de homicidio y fraude agravado. Ella lloraba en silencio. Diego respiraba agitado. Y entonces, solté la bomba: la policía llegará en cualquier momento. Se quedaron de piedra. ¿Qué? Exhaló Diego. ¿Qué dijiste? Escucharon bien, dije, cruzando las manos. No se preocupen. No vienen a arrestarlos, todavía. La palabra, todavía, fue un cuchillo. ¿Entonces por qué vendrían?, preguntó Camila, temblando. Sonreí. Porque hoy, vamos a firmar un acuerdo. Los dos se miraron confundidos. Yo continué: un acuerdo en el que ustedes renuncian a cualquier derecho sobre mis cuentas, mi casa y mi herencia. Un acuerdo donde dejan por escrito que no pueden acercarse a mí sin supervisión legal. Un acuerdo donde admiten, aunque sea parcialmente, su manipulación y sus abusos. Camila se horrorizó. Eso arruina nuestras vidas. Exacto, dije calmada. Así como ustedes intentaron arruinar la mía. Un golpe seco en la puerta los hizo saltar. Yo me levanté sin prisa. Ah, dije. Ya llegaron. Diego se levantó de golpe. Valeria, por favor, no hagas esto. Podemos solucionarlo entre nosotros. No, respondí, ya sin piedad. Ustedes cruzaron una línea que no se deshace con palabras. Camila sollozaba. Mamá, mamá, por favor. Yo te quería. La miré. Y en ese momento entendí algo con tanta claridad que me dolió. Ella nunca me quiso. Nunca quiso a su padre tampoco. A nadie. Solo al dinero. Y no iba a dejar que destruyera lo que quedaba de mi vida. Si hubieras querido a tu padre, no habrías hecho esto, respondí. Él murió pensando que tú tenías corazón. Ella lloró más fuerte. Yo respiré profundo. Con decisión. Con firmeza. Con una calma que no había sentido en años. Camila, cariño, dije mientras caminaba hacia la puerta.
Hay errores de los que no se vuelve. Abrí la puerta. Y ahí estaban, 2 oficiales y una mujer de traje, seria, profesional, con una carpeta más gruesa aún que la mía. Mi abogada. Buenos días, señora Santos, dijo ella. ¿Procedemos? Me giré hacia Camila y Diego, que temblaban como hojas sueltas. Sí, respondí. Procedamos. En menos de una hora, ambos habían firmado los documentos. Sin opción. Sin salida. Sin escapatoria. Camila lloró durante todo el proceso. Diego se quebró apenas estampó su rúbrica. Y cuando los oficiales se los llevaron para declarar, la casa quedó silenciosa. Tan silenciosa como cuando Eduardo vivía. Me quedé de pie en la sala. Respirando. Viva. Entera. Libre. Esa tarde, sentada junto a la ventana, miré las flores en el jarrón. Las últimas que Camila me había dejado. Las flores que celebraban mi muerte. Y, una por una, arranqué sus pétalos. No por odio, sino para dejar un mensaje claro: yo decido cuándo muero. Y yo decido cuándo renazco. Porque a mi edad, el miedo ya no existe. Solo la verdad. Y la verdad, me salvó.